La siguiente clase que vamos a estudiar en el curso de farmacología va a ser una de las áreas de la farmacología que corresponde a la farmacocinética. Como ya les he mencionado alguna vez anteriormente, la farmacología tiene dos áreas. Uno de los elementos importantes corresponde a la farmacocinética, que estudia el movimiento de los fármacos a través del organismo, desde que el medicamento ingresa al cuerpo a través de una vía de administración hasta que el medicamento llega a su lugar de acción, que le vamos a llamar la biofase, que es el órgano donde está el problema, donde está la enfermedad. Por ejemplo, cuando a un paciente le duele la cabeza, tiene una cefalea, la biofase, ¿cierto?, corresponderá a la zona del cerebro donde el paciente le duele la cabeza. Y este fármaco va a ejercer un efecto analgésico, y ahí es donde ocurre el mecanismo de acción, en donde estas células, por algún mecanismo, ¿no es cierto?, por diversos mecanismos, se va a generar una disminución de ese dolor. Y ahí se va a ejercer el efecto. Y todo lo que tenga que ver con el efecto tiene que ver con la farmacodinamia, que es lo que hace el fármaco en el cuerpo. Entonces, la farmacocinética tiene que ver con lo que el cuerpo le hace al medicamento y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Por lo tanto, la farmacodinamia depende de la farmacocinética. Entonces, para poder estudiar el efecto del medicamento, que es lo que vamos a estudiar en las clases de nuestro primer certamen, ¿no es cierto? Vamos a tener que primero estudiar cómo el medicamento y cómo los medicamentos se mueven a través de nuestro organismo para poder estudiar el efecto. La farmacocinética, como ustedes pueden dividir la palabra en dos, como dice su nombre, farmacocinética, movimiento del fármaco, ¿no es cierto? Son una serie de procesos, y este proceso ustedes lo pueden abreviar en la palabra o en la sigla ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Dicho de otra manera, el medicamento de alguna forma tiene que entrar al cuerpo. Dicho de otra forma, el medicamento se tiene que absorber. El medicamento se tiene que distribuir en el cuerpo para llegar al lugar de acción, que es la biofase, ¿cierto? Vamos a ver que el fármaco muchas veces se metaboliza, y vamos a ver que el principal lugar donde el fármaco se metaboliza es el hígado, pero existen otros órganos donde el fármaco se metaboliza. Y por supuesto que todo medicamento que entra, ¿cierto?, en algún momento tendrá que salir, tendrá que excretarse o tendrá que eliminarse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas son las palabras, las siglas, y son los que se llaman los procesos farmacocinéticos. Pero es importante que tengan claro lo siguiente, que a veces puede aparecer una quinta palabra que puede aparecer al principio, que es la palabra L, que viene de la liberación, porque hay algunos fármacos que se tienen que liberar. Imagínense un comprimido. El principio activo se encuentra dentro del comprimido, por lo tanto, cuando el fármaco llega al estómago o al intestino, el medicamento se tiene que disolver. Por lo tanto, antes de absorberse, se tiene que liberar. Por eso que a veces, ¿de acuerdo?, la farmacocinética es LAVME. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos comprimidos, cuando tenemos formas farmacéuticas sólidas, el proceso farmacocinético recibe el nombre de LAVME. ¿Vale? Entonces quiero que tengan en cuenta que en algunas situaciones aparece la palabra L y la sigla ya no es ADME, sino que puede ser LAVME. Entonces, ahí ustedes pueden observar de dónde viene la palabra farmacocinética. Y la farmacocinética se estudia a través de curvas. Y la farmacocinética lo que estudia, como ustedes pueden ver en esta gráfica, es cómo cambia la concentración de fármaco, como pueden ver en el eje Y, en esta curva que está al lado superior derecho, cómo cambia la concentración plasmática del fármaco en el tiempo. Aquí tenemos
la típica curva farmacocinética de un fármaco que se administra por vía oral. Si ustedes se fijan, al tiempo cero, miren, aquí tenemos el fármaco que cambia en función del tiempo. Cuando yo el fármaco lo tenemos a tiempo cero, no hay medicamento. Pero cuando el fármaco empieza a absorberse, el medicamento empieza a subir y empieza a aparecer en la sangre. Si ustedes empiezan a ver la curva, empieza a subir, va a llegar a un valor máximo en una dosis y posteriormente el medicamento va a empezar a disminuir en la sangre porque significa que el fármaco se está eliminando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite estudiar las curvas farmacocinéticas? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el fármaco en la sangre? Aquí podemos estudiar su absorción, podemos estudiar su eliminación y cuánto medicamento está entrando a la sangre. ¿De acuerdo? Aquí también hay algo que es súper importante. Si ustedes ven horizontalmente, hay dos líneas. Una línea que está bajito, que dice concentración mínima efectiva, y una concentración mínima tóxica. Si ustedes se fijan, esa es la concentración donde el medicamento es eficaz. Todo lo que está entre medio es la concentración eficaz del medicamento. Si ustedes, se fijan, si la curva máxima se encuentra dentro de este rango, entre lo tóxico y lo eficaz, significa que el medicamento es efectivo. Si el fármaco superara, ¿de acuerdo? La curva superara la concentración tóxica, el fármaco se hace tóxico. Si ustedes consumieran 2 o 3 o 5 pastillas al mismo tiempo, esta curva sería más arriba, sería una montaña más grande. Si ustedes no tomaran el medicamento o lo dejaran de tomar, la curva sería más chica, por lo tanto no habría efecto. ¿De acuerdo? Entonces, la curva farmacocinética también me permite evaluar cómo se está comportando el fármaco en la sangre y cómo se está comportando en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar en esta figura, esta es una figura que permite integrar el proceso farmacocinético que ocurre en el cuerpo. Yo ya les conté que algunos profesionales de la salud van a prescribir a un paciente un medicamento en una dosis, en un tiempo determinado. Recuerden que eso se llama posología a través de una receta. Supónganse que le van a prescribir 500 miligramos de paracetamol cada 8 horas por 5 días. Ese medicamento el paciente lo va a consumir. Ese fármaco, como está en comprimido, se tiene que liberar. Este medicamento, como se va a liberar, este fármaco va a llegar al intestino delgado, a la zona del duodeno, y en el duodeno tenemos lo que se llaman las microvellosidades intestinales, que ustedes las deben conocer en el área de la fisiología. Ahí va a ocurrir la entrada del fármaco y va a ocurrir el proceso de absorción a través de membranas celulares. Este fármaco va a entrar, si ustedes se fijan, el fármaco va a entrar a la sangre y este medicamento va a empezar a ocurrir una serie de procesos. El fármaco puede empezar a eliminarse, a excretarse, o puede empezar a irse al hígado y puede empezar a metabolizarse, puede empezar a irse a otros lugares, puede irse a lugares donde se reserva, por ejemplo, la grasa, puede irse al cerebro, o también puede empezar a irse a su sitio de acción o la biofase a ejercer su efecto. ¿De acuerdo? Entonces aquí empieza a ocurrir lo que empieza a ocurrir es la distribución del medicamento a diferentes lugares. Entonces ustedes se fijan, en forma instantánea, el medicamento, una vez que llega a la sangre, empieza a irse a diferentes lugares. Puede empezar a eliminarse, puede estar en el hígado, puede irse a ejercer su efecto, puede irse a otros lugares, puede irse a sitios de reservorios. Y eso hace que la farmacodinamia sea un proceso extremadamente dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, las letras van ocurriendo en forma simultánea. La A, la M, la D, la E van ocurriendo en forma continua. ¿De acuerdo? Por eso que la A, la D, la M y la E es una forma de decir que son procesos, pero son procesos que van ocurriendo en todo momento. ¿De acuerdo? Significa que una droga que inmediatamente que está entrando a la sangre puede empezar a eliminarse inmediatamente.
pero a la vez puede estar produciéndose el efecto inmediatamente también. ¿Ya? Así que eso quiero que lo tengan muy en cuenta y que se den cuenta de que no es que esté ocurriendo 100% la eliminación, sino que a la vez están ocurriendo los mismos eventos en el mismo momento. ¿Ya? Bueno, y lo que vamos a ir haciendo en el transcurso de la clase que vamos a discutir, ¿no es cierto?, la próxima clase, porque la idea es que hagamos una discusión, un foro. La idea es que esta clase la vamos a repartir en dos, ¿de acuerdo? Para que no sea tan larga, porque va a ser larga, esta es una materia bastante larga. Eh, la idea es que ustedes esto lo puedan ir estudiando y vamos a ir viendo algunas de las letras. Vamos a estudiar la A, la D, la M y la E en forma más detallada. ¿Ya? Esta curva quiero que la tengan súper clara. ¿Ya? Quiero que lo tengan súper clara y quiero que la conozcan bien. ¿Ya? Recuerden y quiero que conozcan y quiero que estudien el concepto de intervalo terapéutico. Es muy importante. Todos los medicamentos tienen un intervalo terapéutico. Todos. ¿Ya? Recuerden que el intervalo terapéutico es la diferencia que lo que hay entre el efecto tóxico y el efecto mínimo. Son esas rayitas que les mostré anteriormente. ¿De acuerdo? Es lo que ocurre entre el efecto tóxico y el efecto mínimo. Ahí está el intervalo terapéutico. Y la idea es que el fármaco, el efecto máximo, siempre se encuentre dentro de este rango. Siempre la idea es que tenemos que mantener al fármaco dentro de este rango. Si ustedes suben o bajan el efecto máximo de este rango, vamos a tener problemas. Si ustedes suben este rango, si ustedes suben el efecto máximo, el fármaco se hace tóxico. Si ustedes bajan este rango, el fármaco va a perder su efecto. ¿Ya? Y esto es súper importante. Es muy importante la farmacocinética. Gracias a la farmacocinética se ha podido conocer los efectos tóxicos y se ha podido conocer una serie de elementos que permiten conocer actualmente los medicamentos. ¿Ya? Miren, uno de los procesos importantes que tiene que ver con la eliminación de los medicamentos. Quiero que miren una cápsula y quiero que miren la primera cápsula que está arriba. Es una cápsula clásica. ¿Sí? Los que han tenido que usar cápsulas son estas típicas cápsulas que uno puede sacar y que adentro viene un polvito. ¿De acuerdo? Y hay otras cápsulas, ¿cierto? Como la tercera, que son unas cápsulas que vienen con microgránulos, ¿sí? Probablemente más de alguno las ha abierto, o son unas cápsulas transparentes que vienen con unas pelotitas de colores, ¿de acuerdo? Si ustedes miran, las cápsulas generalmente vienen con polvito y estas cápsulas tienen una cinética bastante rápida. Si ustedes miran la curva farmacocinética, la liberación, la curva que empieza a subir es rápida. El fármaco se libera y se absorbe rápido. Pero quiero que miren la tercera curva. ¿Cómo es la pendiente de la liberación? Es más lenta. Se produce una guatita. El efecto máximo se demora. Entonces, hay formulaciones farmacéuticas que me ayudan a que la liberación sea más lenta. ¿Se acuerdan la clase anterior cuando vimos el tema de la liberación XR y ER? Bueno, lo de las cápsulas de microgránulos, las que dice Coated with Pellets, son las liberaciones XR y ER, son las más caras. Son fármacos de liberación controlada. Yo puedo controlar la liberación, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que la liberación sea más lenta. Por lo tanto, no me sirven para una urgencia, me sirven para tratamientos a largo plazo. Mientras que una cápsula, la liberación es más rápida. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes entienden la farmacocinética y entienden las curvas, van a poder entender mejor la farmacocinética. El proceso, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos un fármaco que ya se encuentra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el intestino, este fármaco, ¿de acuerdo? Va a estar en condiciones de poder entrar a la circulación.
Pero como existen barreras, como por ejemplo existen membranas celulares, ¿cierto? En la lengua, debajo de la lengua también hay membranas. En la vía intramuscular también hay membranas. En la vía subcutánea hay membranas. En el recto también tenemos membranas. Por lo tanto, el fármaco tiene que atravesar membranas. Por lo tanto, aquí va a ocurrir un proceso de absorción. ¿Ya? Así que aquí tiene que ocurrir la absorción. Entonces, los fármacos tienen que tener ciertas características para que el medicamento se pueda absorber. ¿Vale? ¿De qué va a depender la absorción? La absorción depende de muchos factores, ¿ya? Es difícil poder darle todos los factores. Es como lo que está pasando actualmente con el coronavirus. Es difícil poder estudiar en este momento todos los factores que están jugando, porque hay países que se está muriendo más la gente que en otros. En respecto a la absorción es lo mismo, son muchos factores. Pero aquí podríamos definir algunos, ¿ya? Primero, las características del fármaco, ¿ya? O sea, el fármaco tiene ciertas características que hace que el medicamento se absorba, ¿ya? Por ejemplo, existe un medicamento, ¿me acuerdo? Que se llama nistatina, es para los hongos, que su absorción es muy mala. Como es un fármaco que no se absorbe bien, no se usa para que entre a la sangre, se usa como tópico, porque es tan malo que no entra. Por lo tanto, en vez de usarlo para los hongos sistémicos, se ocupa como antimicótico tópico, ¿de acuerdo? Pero hay otros fármacos que su absorción es tan buena que se ocupa mejor para enfermedades que se usan adentro. Entonces, si el medicamento no tiene las buenas características para absorberse, mejor no se usa para incorporarlo adentro del cuerpo, ¿ya? ¿Y de qué depende eso? Depende de las características propias del cuerpo. Eso se llama características físico-químicas, ¿ya? También depende de las características de la formulación, que yo les había comentado. ¿Se acuerdan de las XR y la AR? Ya les conté, si las formulaciones vienen como microgránulos, la absorción va a ser más lenta, ¿de acuerdo? Porque los microgránulos se liberan más lentos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean una formulación XR o ER, ustedes ya saben que ese medicamento se va a absorber lentamente. Existe un medicamento que en clínica se ocupa mucho, sobre todo en el área de la odontología, que es muy conocido. Hay un fármaco que se llama Nefersil Fast, que es un fármaco que se llama clorixinatolicina. Este medicamento se llama Nefersil Fast porque su liberación es muy rápida. La absorción ocurre a los minutos y eso hace que al cabo de unos minutos al paciente se le quite el dolor. Eso significa que está hecho de tal manera de que la absorción sea muy rápida. ¿De acuerdo? Entonces, si yo altero la formulación farmacéutica, también estoy alterando la absorción. ¿Vale? Y por supuesto que las características del sitio de administración también influyen. Por ejemplo, la vía subcutánea. La vía subcutánea muchas veces tiene un poco de grasa y la grasa influye en la velocidad de absorción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes tienen una infección en el lugar de administración, se sabe, por ejemplo, que la infección y la inflamación cambia el pH. Cambiar el pH también influye en que el fármaco se demore más en absorberse. ¿De acuerdo? También sabemos que una piel, ¿de acuerdo? Más sana, una piel más oscura, una piel más dura, una piel más blanda, la piel de un niño, la piel de un anciano, también puede afectar a la administración de medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, eso también influye, ¿ya? Entonces, imagínense una persona que tiene un cáncer de recto, imagínense una persona que tenga una alteración en el sistema gástrico. Entonces, el sitio de administración también influye en la absorción de un fármaco. ¿Cuáles son los factores que alteran la absorción? Los estados fisiológicos del paciente, vayan pensando en una guagüita recién nacida, por supuesto que su sistema gástrico
su piel, su corazón, su hígado, su riñón. Vayan imaginándose la farmacocinética, vayan imaginándose cómo entran esos fármacos, ¿sí? O sea, la piel, cómo es su piel de delgada. Imagínense su estómago, imagínense su duodeno que recién se está formando, ¿ya? Imagínense sus venas. Es súper complicado. Imagínense los ancianos, que sus vasos sanguíneos también son súper débiles. ¿Mm? Imagínense que a muchos les cuesta tragar. Entonces, vayan pensando, dependiendo de donde ustedes trabajen, que no es llegar y usar cualquier tratamiento, porque a lo mejor hay pacientes que su absorción va a ser súper mala. También existen alimentos que pueden alterar, ¿sí? Y esto es un consejo para todos, para todas y para todes, como se dice ahora. Cuando tengan dudas con los alimentos, lean los folletos de los fármacos. En las cajitas salen los folletos y cuando tengan dudas con los alimentos y con el alcohol, pregunten y vean el folleto. ¿Se puede consumir alcohol? Vean el folleto. ¿Se puede consumir con alimentos sin alimentos? Lean el folleto. ¿Vale? Es muy importante. Y por supuesto que diversas enfermedades también pueden influir. Usted está consumiendo una pastilla, ¿cierto? Un tratamiento diario, está con vómito y diarrea, por supuesto que va a afectar el uso de los medicamentos. ¿Mm? Ahí ustedes pueden ver una figurita para que después la analicen y la lean y vean qué pasa con la concentración máxima y qué es lo que pasa con el medicamento cuando una persona consume alimento, ¿cierto? Y hagan el análisis y ustedes lo pueden revisar después y me pueden contar cuando hagamos el foro y lo podemos analizar con más calma. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, los fármacos difunden a través de difusión simple. No requieran energía y difunden a través de la membrana celular. ¿De acuerdo? Los fármacos no requieran energía. Los fármacos no requieren carrier. Algunos fármacos requieren carriers. ¿Vale? Averigüen si busquen por ahí algunos fármacos que requieran algún carrier o algún transportador. Pero la mayoría difunden a través de los lípidos. Como dice la figura al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ninguno de los mecanismos que están aquí, ¿de acuerdo? Ninguno de los mecanismos de transporte que están aquí funcionan. Ninguno a través de canales, ninguno a través de transportadores. Solamente a través de difusión pasiva sin energía. Otra cosa que es importante, los fármacos que están sin carga atraviesan las membranas. Si el medicamento, si el medicamento tiene carga, el medicamento no pasa las membranas. El medicamento, su velocidad de difusión va a ser muy lenta. ¿De acuerdo? Esa carga la entrega el pH. ¿De acuerdo? Necesito que estudien esto, porque es muy importante para poder entender cómo los medicamentos se absorben. En el duodeno, para que ustedes lo sepan, en el duodeno hay un pH. Hay protones dando vuelta y los protones afectan la carga del fármaco. ¿De acuerdo? Imagínense que los protones es como la temperatura y el fármaco son ustedes. Les voy a poner un ejemplo bien tonto, pero espero que lo entiendan. ¿Qué pasa cuando hace calor? Ustedes tienen lentes y hace mucho sol. ¿Qué van a hacer ustedes si hay mucho sol? ¿Qué van a hacer con los lentes? Lo más seguro que los lentes se los van a poner. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si baja la temperatura y ya no hay sol? ¿Qué van a hacer con esos lentes? Se los van a sacar. Del punto de vista del duodeno ocurre lo mismo. Si el pH corresponde al sol, si cambia el pH, va a haber o no va a haber carga. Y eso también va a influir en que el fármaco entre mejor o entre peor. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que el duodeno tiene un pH neutro. ¿Ya? Como el duodeno tiene un pH neutro, los fármacos se encuentran mejor en forma de HA, como dice la figura. Los fármacos les gusta estar de una forma HA
Y como la droga se encuentra como HA, quiero que miren la figura B. Si miran la figura HA, miren las flechas. ¿Cómo le gusta estar? Se va a poder mover hacia adentro. ¿Lo ven? Jugo gástrico, plasma. Intestino, plasma. Y miren si está como H, como A. Si está como A menos, no va a poder moverse. No está la flecha. ¿Lo ven? Si está como A menos, no se mueve. Si está como A menos, no se mueve. ¿De acuerdo? Significa que si tiene carga, no se mueve. Si está sin carga como HA, se mueve. Por lo tanto, no es suficiente que la droga sea lipofílica, que sea afín a la membrana, sino que la droga también tiene que estar sin carga. ¿De acuerdo? El duodeno hace que los medicamentos estén sin carga. Por eso que el duodeno es tan bueno para absorber fármacos. Yo sé que este tema puede ser muy difícil para ustedes entenderlos ahora, sobre todo si la base de química no es tan buena. Pero esto es muy importante para entender los fármacos. Vuelvo a repetir, si el fármaco tiene carga como como A menos, la droga se absorbe poco. Si la droga está en forma de HA, la droga se va a absorber. Entonces, ¿por qué el duodeno es tan bueno para absorber los medicamentos? Porque el duodeno tiene un pH que hace que el medicamento esté en forma de HA. Y eso permite que el fármaco se pueda absorber de mejor manera. ¿De acuerdo? Así que yo quiero que eso lo tengan súper claro. El órgano que es el órgano que absorbe las drogas por excelencia es el duodeno. ¿De acuerdo? Las drogas ácidas y básicas. Y el estómago permite la absorción de solamente drogas ácidas. ¿De acuerdo? Eso es una regla de oro. ¿Ya? Entonces, como todas las drogas son débiles, en general, por su pKa, por sus características químicas, la mayoría de las drogas se van a encontrar no ionizadas o sin carga en el duodeno. Entonces, la mayoría de las drogas se absorben de mejor manera en el duodeno. Entonces, ustedes se imaginan, chiquillas y chiquillos, si a alguna persona le detectan una úlcera o le detectan un cáncer duodenal y le tengan que extraer el duodeno, ustedes se pueden imaginar que la vía oral desaparece, lamentablemente. Otro concepto que es muy importante, la biodisponibilidad, ¿ya? ¿Por qué es importante la biodisponibilidad? Porque gracias a la biodisponibilidad, ¿sí? Se conoce el concepto de bioequivalencia, ¿de acuerdo? Gracias a la bioequivalencia, ustedes van a poder intercambiar los fármacos, ¿de acuerdo? La bioequivalencia, uno lo que tiene que hacer es comparar las drogas, permite comparar los medicamentos. Si la droga que yo quiero comparar tiene la misma área abajo a la curva que está en rojito, con el otro medicamento que ustedes quieren comparar, significa que son bioequivalentes. Y eso significa que la droga va a tener esa franjita amarilla que ustedes ven en la cajita. ¿Ya? Ustedes van a poder tener van a poder tener la cajita. ¿Sí? Déjenme mostrarles. ¿De acuerdo? La bioequivalencia significa que el fármaco de marca es igual al fármaco genérico y que tiene la misma farmacocinética, misma velocidad de absorción y la misma cantidad de fármaco. ¿De acuerdo? Lo que uno va a sospechar entonces, que el efecto debería ser el mismo. Por eso se llama bioequivalente. Dicho de otra forma, tienen la misma farmacocinética, tienen la misma absorción, la misma Cmax y el mismo tiempo máximo, es decir, tienen el mismo pico.
¿Se acuerdan ese pico de la curva que vimos anteriormente? Y tiene la misma área bajo la curva, la misma cantidad de fármaco. El hecho de que la droga original y la droga genérica sean iguales, decimos que son bioequivalentes. ¿De acuerdo? Y la ley de fármacos nuevos, que es la ley de fármacos 2, que ustedes cuando salgan, van a ocuparla, es obligatorio intercambiar los fármacos. Si el médico dice que hay que hacerlo, van a tener que usarlo. ¿Sí? Bien, si la droga se absorbió, significa que el medicamento va a entrar. Si la droga entró, el medicamento va a empezar a distribuirse y va a empezar a moverse en diferentes partes del cuerpo. ¿Vale? Va a empezar a distribuirse y va a empezar a moverse en diferentes partes del cuerpo. Entonces, comienza el movimiento del fármaco en la sangre, ¿cierto? Imagínense que el medicamento va a empezar a moverse por el torrente sanguíneo, pero va a empezar a irse a otros lugares también. Va a empezar a irse a los tejidos. Se va a empezar a ir al hueso, al corazón, al sistema nervioso. Se va a empezar a ir a su lugar de acción. ¿De acuerdo? Y ahí comienza la distribución, que es la segunda letra, que es la letra D. ¿De acuerdo? Pero hay un problema, chiquillos. El fármaco que empieza a llegar a la sangre se empieza a unir a proteínas. ¿De acuerdo? Y como dice la figura, fíjense, dice fármaco unido a PP, a proteínas. Y solamente el fármaco libre, como dice la flechita hacia el lado derecho, es el que comienza a distribuirse a los tejidos y el que produce el efecto terapéutico. ¿De acuerdo? Así que quiero que lo tengan en cuenta. Los fármacos circulan unidos a proteínas y la principal proteína se llama albúmina. Ya, chiquillos y chiquillas, la distribución entonces es el paso de la sangre a los tejidos. ¿De acuerdo? Y el efecto se produce gracias al fármaco libre, el fármaco que no está unido a la albúmina. Entonces, todo lo que, todo lo que no está haciendo efecto está en la sangre dando vuelta. ¿Sí? Es como que estuviera en un limbo. Es como que estuviera en un purgatorio dando vuelta. ¿Sí? Es como que estuviera de la mano con una proteína que está dando vuelta toda su vida, que es la albúmina. ¿Ya? Existen otras proteínas también que dan vuelta. Entonces quiero que miren la figurita 1 que dice drug. ¿Ya? Y la figurita 1 que dice drug, ustedes se fijan, dice plasma protein. Ustedes se fijan, lo que está en verdecito es la droga. Pero hay un porcentaje de droga que está en verde, que no está unida, y esa es la que sale. ¿Lo ven? Pero la que no está, la que está unida está frita, no tiene ninguna posibilidad de moverse. ¿Ya? Así que hay mucho medicamento que ingresa a la sangre que nunca va a ir a hacer su efecto. ¿Ya? Así que es triste la historia de los medicamentos. Hay un porcentaje de fármaco que nunca va a ejercer su efecto. Solamente van a ser algunas y algunos porcentajes de fármaco que realmente va a hacer su efecto. Qué triste. Entonces, ¿de qué depende el movimiento del fármaco hacia los tejidos? De los vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen fenestraciones. ¿Cuánta proteína hay en la sangre? ¿Sí? ¿Qué pasará entonces en un quemado? ¿Qué pasará en una persona que tiene problemas al hígado? ¿Qué pasará en personas que tienen problemas de proteína? ¿Desnutrición severa? ¿Qué pasará con los niveles de albúmina, chiquillas y chiquillos? ¿Van a poder usar la misma cantidad de fármaco que una persona sana? Quiero que esas preguntas se vayan haciendo a medida que ustedes van aprendiendo, porque recuerden que estas materias siempre las van a llevar a la clínica. ¿Qué pasa si ustedes revisan un examen de laboratorio y una persona
tiene un 50% menos de albúmina en la sangre. ¿Van a poder usar un medicamento tal cual como lo está usando una persona sana? No, pues, porque si la droga se une mucho a la albúmina, la droga va a estar circulando libre porque no hay albúmina. ¿Me siguen o no? La droga se puede hacer tóxica. Ahora, ¿qué pasa si hay mucha albúmina dando vuelta en la sangre? La persona tiene una hiperalbuminemia. Va a haber tanta albúmina que no va a haber droga libre, po. Por lo tanto no va a haber efecto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, las enfermedades de la albúmina, que producen problemas de albúmina, pueden afectar el efecto del medicamento en el cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que les quiero simplemente mostrar aquí? Que en clínica, ¿sí? En farmacología, se puede medir el volumen se puede medir la distribución de los medicamentos. Simplemente quiero que aprendan esto. No voy a entrar mucho en detalle con esta materia porque esta materia es más farmacología, más de farmacología clínica y tiene que ver más con los farmacólogos. Pero igual quiero que lo conozcan como un elemento de base. ¿Ya? La farmacología, en farmacología, los farmacólogos clasifican los fármacos de acuerdo a su distribución. Y hace muchos años se trató de darle un número, de cuantificar esa distribución, según un número matemático. ¿Ya? Y se determinó matemáticamente un volumen de distribución, cuánto volumen se distribuyen los medicamentos en el cuerpo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, se definió lo que se llama un volumen de distribución aparente. Es una fórmula matemática. ¿De acuerdo? Ahí está la definición. Échenle una leída. De verdad que no voy a entrar mucho en detalle, ya se los dije. Lo único que quiero que sepan es que es un valor. Cada medicamento tiene un volumen de distribución. ¿Ya? Entonces quiero que se den cuenta de que cada medicamento tiene un volumen. Y ahí está la fórmula. Es una fórmula que se calcula. ¿Ya? Pero ya les dije que yo no voy a entrar en detalle. Eso dejémoselo a las personas que estudian farmacocinética aplicada. ¿Mm? Pero ahí está. Un volumen que se calcula. ¿Qué aplicación tiene esto en la realidad? Para que ustedes lo vean. Es un volumen de distribución que se calcula en litros. El diazepam, para los que no lo conocen, es un ansiolítico. Para las personas que tienen ansiedad. El ibuprofeno, que no se recomienda para el coronavirus, es un excelente antiinflamatorio y analgésico. Lo que te está diciendo, lo que dice ese valor, es que el diazepam es un fármaco que se va a más tejidos que el ibuprofeno. Eso es lo que te está diciendo el diazepam. Significa que es una droga que es mucho más fácil que se vaya a muchos más tejidos que el ibuprofeno. Lo único que dice ese valor, nada más. Lo único que significa. ¿Qué otra explicación tiene? Ninguna más. Y tiene sentido, porque el diazepam se va al cerebro, porque es ansiolítico, ¿de acuerdo? Pero el diazepam le gusta irse al tejido adiposo, le gusta irse al riñón, le gusta irse al estómago, le gusta irse a varios lugares. Por eso que tiene una alta distribución, volumen de distribución alto. Mientras que el ibuprofeno se va a ciertos lugares del cuerpo nomás. Tiene una distribución más baja, tiene un volumen de distribución más pequeño. ¿De acuerdo? Eso, nada más chiquillo que eso. Ya, miren, les voy a dar un ejemplo ahora. Este sí es un ejemplo importante. La warfarina es un anticoagulante, ¿ya? Es un medicamento que ayuda, ¿cierto?, a que las personas no hagan trombos, no hagan coágulos. Se usa mucho en pacientes postoperatorios, se usa mucho en pacientes después de las operaciones y se usa mucho en pacientes crónicos para que no hagan coágulos después de la operación. Yo les conté que los medicamentos se unen a las proteínas. La warfarina, cuando está en la sangre, se une un 99,5% a la sangre, a la albúmina, discúlpenme.
Miren cuánta warfarina hay libre. Nada. 0,5%. Esta es la warfarina que hace el efecto. 0,5. ¿De acuerdo? Supónganse que un médico o una doctora le receta a un paciente, a ese paciente que está usando warfarina, este medicamento que se llama flurbiprofeno. Miren la unión que tiene. Se une 99,9%. ¿Sí? ¿Quién es más afín a la albúmina ahora? ¿La warfarina o el flurbiprofeno? La respuesta es el flurbiprofeno. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la unión de la warfarina a la proteína, a la albúmina? Ya se va a empezar a perder porque ahora la regalona o el regalón va a ser el flurbiprofeno. Entonces la cantidad de warfarina libre que va a empezar a ocurrir con ella va a empezar a ser mejor. Va a haber más warfarina libre porque se va a empezar a unir más el flurbiprofeno. Por lo tanto, al haber más warfarina libre, va a aumentar el efecto anticoagulante. Acuerden que les dije que el efecto libre, el efecto ocurre con los fármacos libres. Por lo tanto, al haber más warfarina libre, va a haber más efecto anticoagulante. Por lo tanto, a la persona le puede venir una hemorragia. Y al primer golpe se te puede morir. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que yo les quiero contar, de que si te cambian los fármacos por más o menos distribución, también puede ser extremadamente grave en un paciente. ¿Ya? Entonces quiero que se den cuenta que lo que yo les estoy enseñando no es porque simplemente esto es para matarlo, para decir, ah, qué difícil esto es porque tiene que ver con la clínica. Tomar un medicamento, prescribir un medicamento, dar medicamentos para la sangre, dar medicamentos anticoagulantes, dar medicamentos para la presión, dar medicamentos para tal cosa, no es llegar, toma, ocupa esto. Hay que conocer la farmacocinética de las drogas, porque si no pueden matar a un paciente. Así de grave es esto, ¿de acuerdo? Así que esto no quiero que lo tomen a la ligera. ¿Mm? ¿De acuerdo? Recuerden que la barrera hematoencefálica es una barrera que no cualquier cosa entra, solamente las sustancias liposolubles y pequeñas. Gracias a la barrera hematoencefálica nosotros podemos controlar cosas. La barrera placentaria también. Recuerden que la barrera placentaria tiene un control muy potente. También las sustancias liposolubles controlan. Así que la distribución de los medicamentos también. Los que trabajen en puerperio, en neonatología o trabajen en embarazo, se van a dar cuenta que es súper importante esta cuestión. Conocer muy bien los medicamentos del embarazo y los que no se pueden usar en los primeros meses de embarazo, porque si no producen efectos teratogénicos. ¿De acuerdo? Ya. Por el momento, entonces, vamos a dejar la clase hasta la distribución y la próxima semana les voy a dejar el siguiente audio donde vamos a ver la metabolización y la excreción, que es la segunda parte de la farmacocinética. Lean, estudien, repasen, entiendan y la próxima semana trabajaremos en nuestro foro para que resolvamos y podamos trabajar amenamente en nuestro foro como lo hicimos esta semana. Cariños, cuídense, protéjanse y quédense en su casa. Que estén bien. Adiós.